Buenos días and Happy New Year to you. y feliz año nuevo para todos ustedes. Good to be able to begin a new year this way, Es hermoso fixing our eyes empezar on the un nuevo Lord, año de esta manera, encouraging one another, and ayudándonos, apoyándonos seeing unos a His otros. goodness. He's brought us Todo through esto this es past bondad. year. Nos ha ayudado, nos ha traído hasta aquí Bring us durante through the todo el next, año and y we nos está capacitando para el continue que to viene follow Him y until continuamos siguiéndole a takes us Él home, hasta que Él nos either lleve through death a or nuestro through the hogar, rapture. al hogar We are eterno, looking for that ya day. sea por medio de la muerte o por el rapto. Continue with the recognition we Y have a nosotros purpose for continuamos being here. reconociéndole. There's a mission to be accomplished. And this morning I'm going Y to esta mañana teach from this passage that Eloise just el read sermón from del día de Acts. hoy será de Hechos, Hechos 2, Lord willing, del next week 42 we'll a return 47. to study in Matthew. Y si Dios lo permite, el siguiente estudio va a ser sobre el libro de Mateo. A little bit smaller group today, and I thought this might be a good time to Entiendo que hoy va a haber grupos pequeños reuniéndose en las casas y están viendo este servicio desde sus casas. So let's just bow our hearts in prayer before we look to God's word this morning. Vamos a orar en esta mañana. Heavenly Father, we are thankful to you Gracias. for your faithfulness to us. Gracias, Padre, por tu fe. Gracias, Señor, por toda la seguridad, todo lo que tú nos das, porque tú nos has probado que toda tu palabra escrita es verdad y que hemos caminado contigo y que tú eres nuestro Dios soberano, que tú eres bueno, tú eres un Dios amoroso y siempre nos amas en tu forma perfecta. Y que este año nuevo que va a empezar te pedimos que tú nos bendigas, que en este nuevo año que viene nos hagas ver, percibir con certeza lo que viene, Señor, lo que hay, no porque sea por base de lo que veamos por la política o por los medios de comunicación, que no sea eso por lo que veamos, sino que realmente veamos lo que está sucediendo conforme a tu palabra. Y Señor, nuestras vidas están enfrente de ti y tú eres bueno. Y Señor, creemos que tú eres el Dios poderoso y creemos que tú estás con nosotros en este año venidero. Y oramos por tus bendiciones, porque nos motives, Señor, que muevas en nuestros corazones y pongas en ellos el cuidado, el de querer ayudar, el de querer evangelizar. Y te pedimos, Señor, que tú, Señor, traigas en nuestros corazones todo, Señor, lo que necesitamos para tu evangelismo. Y te pedimos que te puedan conocer nuevas personas. Esta mañana te pido que me capacites para hablar tu palabra, que causes que tu palabra el día de hoy sea de regocijo, Señor. Y que podamos confiar en ti, de que tú nos vas a guiar y nos vas a llevar por el buen camino, Señor, en obediencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero empezar con una ilustración acerca de lo que voy a estar hablando el día de hoy. Y es acerca de la familia de mi abuela. Mi abuela Hartley tenía 7 niñas. Tuve un abuelo, pero nunca lo conocí. Pero mi abuela Hartley tenía 7 niñas. Dentro de una de ellas era mi mamá. Y en los primeros años, cuando yo era pequeño, los parientes nos reuníamos a menudo en las casas de los demás. Estábamos muy unidos y nos conocíamos muy bien. Era muy divertido. Estábamos muy unidos, nos conocíamos todos muy bien y nos encantaban esas reuniones. Pero a medida que el clan creció, a más de 70 de nosotros se volvió muy complicado y difícil organizar reuniones. Y nuestras reuniones se volvieron imposibles.
Y logísticamente no era muy bueno, no estábamos muy lejos y nuestras reuniones se volvieron muy impersonales, con muchos nuevos integrantes a la familia que no conocíamos muy bien. Y de repente, cuando nos llegamos a reunir, había muchos que no conocíamos. Pero bueno, entonces, naturalmente las reuniones se volvieron cada vez menos frecuentes y cada una de las 7 hermanas tenía sus propias reuniones más pequeñas e íntimas con sus familiares más cercanos. Y vemos esto mismo, la misma dinámica en las iglesias. Mientras más grande la iglesia, más impersonal y desconectado los miembros se convierten. Y lo que voy a compartir es una invitación a emprender lo que para muchos será una nueva forma de vida de vivir. Es una invitación para ustedes y les voy a proponer una nueva forma de vivir. Y no es nueva porque ya está en la Biblia, pero en nuestra cultura, para muchos de nosotros, podría ser un cambio. En nuestra cultura occidental tendemos a ser muy egoístas con nuestros hogares y nuestras familias, viéndolas como nuestra vida privada, algo muy privado que no queremos compartir con todos. Pero esta no es una visión bíblica. En el Nuevo Testamento, el hogar era el lugar donde se reunía la iglesia y era donde la iglesia se nutría y crecía. Nuestro hogar es parte de lo que ya no es mío, sino de Cristo cuando venimos a Él. Cuando venimos a Cristo, todo le pertenece a Él. Y todo debe ser usado para su gloria. Todo lo que Dios nos ha confiado es para ser usado para su propósito. Así que veamos cómo vivió la primera iglesia como modelo para nuestras propias vidas y reconocer que este es un patrón para nuestras vidas como iglesia, nuestra vida en la iglesia. Jesús estaba con sus discípulos, como vemos en la Biblia. Dice que los 7 días de la semana se reunían todo el día. Y el lugar de su enseñanza no se limitaba a la sinagoga religiosa, sino que también él enseñaba en las plazas, en el mercado, en la calle, en el campo y en las casas de sus seguidores. Y después de que los discípulos vieron este modelo y se les hubo enseñado de esta forma, así ellos mismos usaron el mismo método para vivir y enseñar el Evangelio. Así que todos los discípulos siguieron este modelo y usaban lo mismo. No se concentraban en un edificio, no se centralizaban ahí, sino que hacían sus predicaciones en lugares públicos también. También el apóstol Pablo y la mayor parte de la iglesia primitiva durante los primeros 200 o 300 años. Veamos en Hechos 2, en Hechos 2, 40 al 47, como 3,000 fueron los que se habían recibido, como vimos anteriormente. Vamos a leer Hechos 2, 40 a 47. Y con otras muchas palabras, Pedro testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación, esta cultura enferma y malvada. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan, comían juntos con alegría. Esta es una descripción de la forma en que vivía la iglesia primitiva en Jerusalén y parece ser más o menos similar a la que vemos prácticamente en las iglesias funcionando a lo largo del Nuevo Testamento. Creo que en estos breves detalles están registrados para nosotros en la Biblia como modelo para la iglesia, un patrón saludable para la vida de la iglesia. Esto es lo que Jesús ha modelado para sus discípulos y ellos ahora estaban dirigiendo la iglesia. Vamos a ver de los versos 44 al 46, son los en los que me quiero enfocar el día de hoy, describen la relación de los creyentes entre sí, entre los servicios de adoración. Para resumirlo en pocas palabras, compartieron vida juntos durante toda la semana. Vemos en el verso 44 que los creyentes estaban juntos. Compartieron sus posesiones sin considerar egoístamente sus pertenencias como propias, sino como las de Dios. Verso 45. Sacrificaron su abundancia para ayudar a satisfacer las necesidades de los demás. Verso 46. Tenían grandes reuniones en los atrios del templo y también tenían pequeñas reuniones y con frecuencia comían juntos en sus hogares. Así que podemos ver grandes grupos y pequeños grupos reuniéndose siempre. Y la comida era una parte primordial. Y sus comidas fueron un momento de alegría, de generosidad y sencillez. No era un momento estresante, ni extravagante o complicado. Nada de logística difícil, todo era muy simple. Lo que hemos descrito aquí en estos versículos es la iglesia viviendo junta en estrecha comunión como una familia. Una familia. La Biblia frecuentemente describe la iglesia como una familia. Quiero aclarar que la Biblia habla acerca de la familia y nunca se refiere o se dirige hacia un edificio como la iglesia, sino como una familia. Usamos el edificio para reunirnos, pero nosotros como familia, nosotros somos la iglesia. Ahora vamos a Efesios 3, Efesios capítulo 3, versículos del 14 al 15. La Biblia dice, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre, refiriéndose a Dios como el Padre. Quiero que reconozcan que cuando leemos esto es una expresión que estamos usando como una familia, los miembros de una familia. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Quién es la familia aquí en la tierra? Vamos a 1 de Juan 3:13. Dice que nosotros somos la familia. Veamos 1 de Juan 3:1. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Así que, ¿cómo llegamos a ser familia de Dios? Dice en Juan 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dar potestad de ser hijos de Dios porque es por fe que has creído. Entonces todos los que han creído en Jesucristo y lo han recibido en sus familias son hijos de Dios. Somos la familia de Dios. En 1 de Timoteo 5:1 al 2 nos da la instrucción.
nos da la instrucción en cómo relacionarnos unos a otros como miembros de una familia. Primera de Timoteo 5, 1 al 2. Ahí nos da instrucción cómo una familia se debe comportar. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como padre. ¿Qué quiere decir? Que al anciano, al viejito, les tenemos que tratar como un padre. A los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Entonces, ¿cómo nos tenemos que relacionar todos entre nosotros? Con respeto, como nosotros respetamos o le hablamos a nuestros padres o a nuestros hermanos o a nuestros abuelos. Así es como nosotros nos podemos relacionar como familia, con pureza y respeto. Vamos a Efesios 2:19. Vamos a Efesios 2:19, miembros de la familia de Dios. Repetidamente aquí los cristianos hablan, ¿verdad? Así que dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así que repetidamente en el Nuevo Testamento los cristianos se refieren a otros hombres cristianos como hermanos, y a las mujeres como hermanas, y se conectaron e interactuaron entre sí como lo hacen naturalmente los miembros sanos de la familia, hermano, hermana. Y vemos esta expresión que se usa como familia, como miembros de la familia. Es una expresión que se usa entre hermanos en la antigua iglesia. Hubo un momento en el ministerio de Jesús cuando los miembros de su propia familia biológica no creían lo que estaba enseñando. Así que hay que reconocer que María era la mamá de Jesucristo, ¿verdad? Vamos a Marcos 3:21. Marcos 3:21. Y María era la madre, ¿verdad? Pero aquí en la Biblia nos dice que tal vez María no estaba en un acuerdo con lo que Jesús estaba haciendo en su ministerio. Pero vamos a ver aquí, y es lo que vamos a ver a través del libro de Mateo, en su jornada, en su caminar de Jesús. Vamos a ver muchas cosas que sus propios familiares a veces lo acusaban, su familia biológica, de lo que estaba haciendo. Y parece que en esta etapa, su propia familia no está muy de acuerdo con lo que está haciendo, su ministerio. Marcos 3:21. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para aprenderle, porque decían, Él está fuera de sí. Ahora vamos a Juan 7:5. Dice, porque ni aun sus hermanos creían en Él. Y luego Marcos 3:31-35 continúa. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Jesús, él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí, mi madre y mis hermanos están aquí, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces, la implicación de esta declaración de Jesús es que Él vio a su familia espiritual compuesta por sus discípulos como más legítimamente su familia que su propia familia biológica incrédula. Estos, los de la fe, son más mis hermanos y hermanas y mi madre. Hagamos una pausa aquí y preguntémonos, ¿cómo vemos a esta familia espiritual? ¿Cómo nos relacionamos unos con otros como la familia de Dios? Nos reconocemos, como lo dice aquí Dios, con nuestra relación que tenemos por medio de nuestro Dios.
Estamos más cerca como familia, más cerca entre nosotros que a los familiares incrédulos que tenemos. Entre nosotros tenemos esta conexión. Como dice Jesús, esta es mi familia, esta es mi hermana y mi hermano y mi madre. ¿Tenemos ese mismo sentido? Nos reunimos 1 o 2 veces por semana por una reunión, como está programada, y alternadamente organizada, que dura más o menos 1 o 2 horas. Luego nos vamos por caminos separados y la mayoría tiene poco o ningún contacto entre sí hasta que nos reunimos para hacer la misma cosa la próxima semana. ¿Cuántos de nosotros pasa la semana y no nos contactamos? Muchos de nosotros nunca hemos estado en la casa de otros hermanos. Ni siquiera conocemos a muchos de los miembros de la familia de nuestra iglesia por su nombre. ¿Eso es normal? No conocer a nuestros hermanos en la iglesia por su nombre. ¿Acaso no conoces a tu hermano biológico por nombre? Este no es el patrón que vemos modelado para nosotros en la Biblia. Esta es la forma en que el Señor pretendía que funcionara la iglesia, que funcionáramos. Cómo funcionamos ahorita no es tal vez la intención que Dios quiere que tengamos. ¿Cómo se relaciona una familia sana entre sí? ¿Cuáles son las características de una familia saludable? No estoy hablando de una familia malsana y disfuncional, sino de una familia biológica saludable que vive y ama como Dios y quiere que lo hagamos. A medida que reflexionamos sobre cómo se relaciona una familia biológica saludable, nos revelará cómo Dios quiere que la familia y la iglesia se relacionen entre sí. Una familia saludable compartió la vida juntos, hermanos y hermanas crecen juntos con mamá y papá, hacen cosas juntos. Tu familia son las personas que mejor conoces. Una familia sana se mantiene en contacto, se comunican abiertamente y con frecuencia entre sí. Mi hija mayor se acaba de casar este verano pasado y ya no está en nuestra casa, tiene su propia casa, pero nos mantenemos en contacto muy seguido. Esa es familia, una familia junta, una familia sana. Adora a Jesucristo durante la semana, no solamente en fines de semana. Tienen una familia sana, tienen los números de cada uno de su teléfono y llaman o envían mensajes de textos a menudo para mantenerse en contacto y para saber dónde están y que están bien. Se ayudan, se aman, sacrifican su tiempo para estar juntos, se dan rides. Juntos hacen proyectos, estamos conectados. Una familia saludable adora junta, no solo los domingos, sino durante toda la semana. La familia ora unida, siempre permanece unida. Juntos hacen cena, comparten carros, herramientas, juguetes, ropa. Y este compartir requiere que trabajemos juntos, que seamos pacientes unos con otros. Y no siempre viene todo esto es fácil, ¿verdad? Pero no es fácil, pero lo hacemos porque somos una familia. Y la familia saludable comparte todo, se junta seguido, celebran cumpleaños, graduaciones y otros éxitos que se dan, ¿verdad? Es familia. Celebramos festividades. Semana Santa, Acción de Gracias, todos nos vamos de picnics, vacaciones, hacemos carne asada, nos divertimos juntos.
¿Cuántas de estas cosas haces juntos con tus hermanos de la iglesia? Bueno, ahora regresemos un poquito al texto de Hechos 2, 44 al 46. Voy a leer otra vez y vemos si estas características que acabamos de mencionar se mencionan aquí, características como familia que se vivían en la iglesia primitiva. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, compartían sus cosas. Lo tuyo es mío, lo mío es tuyo. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, estaban juntos y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. No era algo nada más que se hacía una vez a la semana. Hacía seguido. Iban a sus casas y comían, compartían comida. Hospitalidad. Juntos comían con alegría y sencillez de corazón. Así que lo que hemos descrito aquí en estos versículos son las características de una familia saludable. Así, hermanos, es como Dios quiere que vivamos como iglesia. La intención de Dios, la intención y el diseño de Dios es que la iglesia viva y funcione día a día de manera muy similar a cómo se viviría y funcionaría una familia sana. Así es como Dios quiere que estemos, como una familia sana, que vivamos y funcionamos día a día. La primera característica que notamos en el versículo 44 es que la iglesia primitiva fue descrita como unida. El versículo 46 indica que se reunían todos los días. Sin embargo, en contraste, la típica familia de la iglesia en nuestra cultura vive dispersa por toda la ciudad y muchos miembros de nosotros solo se conectan con otros miembros de la familia de la iglesia una vez a la semana, los domingos, por la logística y la distancia, porque es más práctico. Pero la vida cristiana nunca tuvo la intención de ser privada, vivir independientemente, vivida de forma independiente, aislada del resto de la familia o reducida a un par de horas junto con otros creyentes los domingos. La vida cristiana nunca tuvo la intención de ser privada, vive de forma independiente, aislada del resto de la familia o reducida a un par de horas. El mayor problema al que se enfrenta a menudo, especialmente muchos solteros, es la soledad. La familia de la iglesia está destinada por Dios a abordar el problema de la soledad. Nosotros estamos destinados a ser unidos y de abordar este problema de la soledad. Y se necesita estar juntos más de una vez, reunirnos más de una vez. Estamos destinados a vivir como familia de Dios, en comunidad unos con otros. Dios nos creó para que nos necesitáramos los unos a los otros, así que tratar de vivir la vida cristiana independientemente del resto de la familia será un fracaso decepcionante. Y muchos de ustedes están desilusionados con la vida cristiana. La razón número 1 dada para dejar la iglesia es: no tuve relaciones con nadie en la iglesia con los hermanos los domingos. Y la semana, los días de la semana es muy largos, los días son 6 para llegar hasta el domingo. Es una espera muy larga. En 1 Corintios, capítulo 12,
La Biblia describe a la iglesia como un cuerpo compuesto de diferentes miembros. No solo somos una familia, sino somos un cuerpo de Dios. La naturaleza de un cuerpo es que todos los diferentes miembros del cuerpo están juntos y conectados entre sí. Se conectan los huesos entre ellos, las coyunturas. Todo está conectado, todo. Los tendones, todos los nervios, todo está conectado. Y estamos en la Biblia descritos como un cuerpo de Cristo. Así que el cuerpo de Cristo no está destinado a ser una colección de partes del cuerpo desconectadas que se unen durante solo 2 horas cada semana y luego intentan vivir de forma independiente. Hasta la próxima semana nos vemos separadas del resto del cuerpo durante 6 días y luego volver a conectarse con las otras partes del cuerpo el próximo domingo en un intento de funcionar como un cuerpo un día a la semana. Esto no es sano, es insatisfactorio e ineficaz. Hemos sido diseñados para vivir y trabajar juntos mucho más de lo que solemos hacer. Primera de Corintios 12:20. Primera de Corintios 12:20 al 21. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, o sea, de lunes a sábado, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Esta semana no te necesito. Los puedo tener unas cuantas horas una vez a la semana y el resto de la semana no los necesito. Pero no es la intención de Dios. Estamos muy por debajo de lo que Dios pretendía para nuestra experiencia cristiana. Cuando vivimos la mayor parte de nuestras vidas aislados de otros miembros del cuerpo. No es así como Dios quiere que el cuerpo funcione. ¿Cómo podemos reunirnos más a menudo con la familia de la iglesia? Vivimos dispersos. Es una gran ciudad y somos un par de cientos de nosotros. Logísticamente no es fácil reunirnos y cuando nos reunimos es muy difícil llegar a conocer a todos. Muchos de ustedes han encontrado un tremendo valor en pertenecer a un pequeño grupo en el hogar, en una iglesia, en el hogar. Muchos de ustedes han descubierto que hacer grupos pequeños en las iglesias, le llamamos iglesia en la casa, es más que un estudio bíblico, pero es un grupo en la iglesia donde nos reunimos más seguidos, no solamente los domingos. Una iglesia hogareña tiene el potencial de reunirse, ¿verdad?, los domingos y nuevamente a la mitad de la semana en un hogar. Idealmente con otros miembros de la iglesia que vivan relativamente cerca, juntos, para que puedan estar ahí, llegar al lugar fácilmente y poder reunirse. Así que en estos grupos sería mejor que geográficamente estuvieran cerca uno del otro para que sea más fácil reunirse y no sea difícil llegar a ese lugar de reunión. Y debido al pequeño tamaño del grupo, se llegan a conocer muy bien y se conocen y oran y estudian juntos y comparten sus vidas, su experiencia de la vida día a día que tienen y se pueden ir conociendo. Es una familia sana. Como grupo base, hablen de estos juntos y oren por maneras en las que pueden compartir experiencias de vida juntos que sean similares a como las compartirían con una familia biológica saludable.
Por ejemplo, reúnase con los miembros de su iglesia local para hacer picnics, excursiones a las montañas. De vez en cuando van a los recitales de música o eventos deportivos de los niños, de los demás. Reúnense para ayudarse unos a otros en momentos de necesidad. O de vez en cuando inviten a su grupo de base a su casa para una noche o una noche de cine, solo para diversión. ¿No es lo que hace una familia? Comparten la vida juntos. Eso es lo que hacen las familias. Para la mayoría de nosotros, aumentar nuestro tiempo familiar con la familia de nuestra iglesia requerirá simplificar nuestro estilo de vida y liberar tiempo en nuestros horarios demasiado ocupados para cultivar relaciones con nuestra iglesia. Tal vez uno piense, oh, ¿y cómo voy a hacerle? ¿Cómo los meto en mi agenda? ¿Cómo hago esto? Pero necesitamos la gracia de Dios y su guía para poder darle prioridad a los caminos de Dios. Lo necesitamos a Él que nos guíe y nos ayude a esta agenda tan ocupada que tenemos y poder reunirnos en las casitas, en las casas, en grupos pequeños. Esto es bíblico. Es el diseño de la vida cristiana que vivamos como familia. Y si no tienes familia, no tienes tiempo para la familia, si eres alguien que trabaja todo el tiempo y que está desconectado de la familia como padre, se desconecta de la familia y eso crea un problema. Tu familia siempre tiene que ser primero. Tu familia tiene que ser tu prioridad número uno en la vida. Tú pones a tu familia primero o la vas a perder. La misma necesidad tiene que haber en la familia de la iglesia. Tiene que haber más unión con mi familia en la iglesia. Oramos y damos gracias por aquellos que tienen a su Biblia, a su familia biológica como parte de su familia en la iglesia también. Amén por eso. Necesitamos pensar en nuestro hogar, en nuestro tiempo, de la misma manera que pensamos en nuestro dinero. Todo le pertenece al Señor y estamos llamados a ser buenos mayordomos que usan las cosas de Dios para los propósitos de Dios. Necesitamos pensar en nuestro hogar y en nuestro tiempo en la misma manera de como nosotros pensamos en nuestro dinero, que todo le pertenece a Dios y que todas las cosas que se nos han dado, incluyendo nuestro hogar y nuestro tiempo, son para el propósito de Dios. Y necesitamos reconocer que no es nuestro, sino de Dios. Todo le pertenece a Él. Considere como dar un diezmo o una ofrenda de su tiempo. Su hogar y sus comidas cada semana a la iglesia en forma de hospitalidad. Compartir su comida en forma a la iglesia como es una forma de hospitalidad. Recuerden, damos nuestro tiempo, ofrecemos, es una ofrenda de nuestro tiempo, de nuestro hogar para Dios, para el propósito de Dios. Compartir nuestro hogar, nuestra familia. Hechos 2 identifica el compartir las comidas juntos como un aspecto importante de la vida familiar para la iglesia primitiva. Hechos 2:46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comiendo juntos con alegría y sencillez de corazón. Primera de Pedro 4:8-9. Vayamos a Pedro a examinar lo mismo. Primera de Pedro 4:8-9. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor,
porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Hospitalidad. Hospitalidad es lo que necesitas hacer. Compartir todo. Compartir tu hospitalidad es compartir tu hogar, compartir tu comida. En Romanos 12, del 10 al 13, vamos a Romanos 12, del 10 al 13. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Tiene este término, amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, no solo cuando convenga compartir, ¿verdad? O practicar esta hospitalidad, sino en todo momento. Les recomiendo ser dado a la hospitalidad o buscar la hospitalidad significa que no es algo que haces casualmente cuando es conveniente, sino que es algo que intencionalmente priorizas en tu vida. Recomiendo un libro, les voy a recomendar altamente un libro que es muy desafiante, titulado El Evangelio viene con una llave de casa. Y es compartir y alcanzar a otros con el Evangelio. Este título señala que nuestros hogares deben ser usados por causa del Evangelio. Usamos nuestros hogares a través de la hospitalidad para llegar a otros con el Evangelio. Y cuando uno llega a la fe y se une a la familia de Dios, este debe ser bienvenido para compartir las reuniones familiares en nuestros hogares, como lo haríamos con un yerno o una nuera, un nuevo miembro de la familia. Nuestro hogar y nuestra vida familiar es una de las mejores herramientas que Dios nos ha dado para la edificación y el fortalecimiento de la iglesia. Están destinados a ir juntos. El Evangelio viene con una llave de casa. Van juntos, van unidos, el Evangelio y el hogar. El Evangelio viene con una llave de casa. Tenía un tío y tía en Calgary. Ya no están con nosotros, pero practicaban esto muy literalmente. Su hogar no era de ellos, era del Señor y debía ser usado para bendecir a cualquiera que el Señor pusiera en su camino. Tenía una llave de la casa en el conducto de la puerta de su casa y todos sus familiares y amigos podían venir a comer y visitarlos en cualquier momento, porque lo tenían guardado como en un bote de leche. Ahí tenían la llave afuera de la casa y todos sabían dónde estaba la llave y los familiares y miembros de la iglesia venían y lo visitaban y ellos sabían, ¿verdad? Y si no había nadie en casa, todos sabían dónde estaba la llave y tenían una invitación permanente para abrir la puerta, entrar, servirse lo que hubiera en la nevera, en el refrigerador y sentarse a comer en casa, como comer en su casa. Yo usé esa llave más de una vez y me sentí como en casa. Aun si ellos no estuvieran el fin de semana, tú podrías ir y usar su casa por el fin de semana. Es así como ellos eran, era la actitud que ellos tenían para su iglesia. Ellos son la razón principal por la que yo terminé estableciéndome aquí en Calgary, porque con ellos siempre tuve una cama y comida y un lugar al que podría llamar hogar. Por ellos, por mis tíos, son que yo llegué aquí en Calgary. Me gradué de la escuela y venía, y siempre que yo llegaba con ellos, yo llegaba y tenía un lugar.
para trabajar y todo, yo llegaba a un lugar donde tenía un lugar donde llegar. Yo sabía que si venía a Calgary tenía un lugar donde llegar y era con mis tíos. Y era por ellos. Y le doy gracias a Dios por ellos. Hay ciertas expectativas mundanas y no bíblicas de las que debemos deshacernos para abrir nuestros hogares de manera regular. Necesitamos abandonar la expectativa de tener una casa perfectamente limpia. Así es. ¿Qué tan seguido eso te previene de invitar a otros? Porque, mi casa no está limpia, no está completamente limpia. Esa expectativa se interpondrá en el camino de aprender a vivir la vida juntos con la iglesia como familia. Con nuestra propia familia, ninguno de nosotros pospone comer juntos hasta que la casa se limpie, ¿verdad? Si la casa está sucia, aún así, pero invitar a otros es una buena motivación para mantener tu casa limpia, entonces hazlo. Y entonces podemos comer juntos. Pero no esperen a que todo esté perfecto. Tenemos que tragarnos nuestro orgullo y sentirnos cómodos con el hecho de que puede que no seamos un cocinero gourmet. Está bien. La Biblia no dice nada sobre la calidad de las comidas compartidas. Se trata del hecho de lo que estás haciendo, que lo estás haciendo. Recuerden que la iglesia antigua, primitiva, hablaba de simplicidad. No hay que preocuparnos de cómo luce, cómo se ven las cosas o cómo se ve la comida. La Biblia dice que la iglesia primitiva comía juntos con alegría y sencillez de corazón. Evitar deliberadamente hacer de estas comidas familiares de la iglesia una gran producción y algo que otros se sientan obligados a corresponder. Manténlo simple, hazlo sencillo, invita con sencillez. No prives a la familia de la iglesia de este importante compañerismo porque te preocupa cómo te ves o cómo está en tu casa. La iglesia no anhela un hogar perfecto o habilidades culinarias galardonadas. La familia de la iglesia necesita desesperadamente hospitalidad, un sentido de pertenencia, de ser incluida como parte de la iglesia de Dios. Debemos aprender a decirnos a menudo unos a otros: eres uno de nosotros y siempre eres bienvenido. Ven tal como eres y comparte con nosotros tal como somos nosotros. Gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias, y te pedimos poner en nuestro corazón compartir nuestras cosas, compartir nuestro hogar, nuestra comida. Y te pedimos, Señor, que podamos estar en una relación de familia. Y, Señor, como la familia de mi abuela creció mucho y era muy grande para poder reunirnos. Aún así seguíamos juntos. Y, Señor, necesitamos eso. Te doy gracias por las reuniones que podamos tener juntos y que podamos reunirnos. Pero, Señor, necesitamos algo entre estas reuniones. Y oramos porque cada uno de nosotros, cuando nos reunamos, tú estés ahí, Señor. Que podamos conocernos, Señor, y que tú puedas incrementar la necesidad de reunirnos en los hogares, Señor, más seguido, para recreación, para oración, para motivación, para apoyarnos unos a otros. Señor, oramos que tú traigas este camino, esta forma de vivir, no como una obligación, sino que con el Espíritu en nosotros, Señor, nos des esa motivación. Mueve nuestros corazones para que esto podamos hacerlo con el amor en Cristo. Y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.